Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y Organizador que hayan contado conmigo como moderadora de este seminario y también, por supuesto, a Takeda por su patrocinio. Yo soy Ana Marco, hematóloga del Hospital Sant Joan de Alicante, y este seminario es el primero después del verano y lo vamos a centrar en el tratamiento integral de las mujeres con hemofilia y portadoras. Para abordar este tema tenemos dos ponentes con amplia experiencia en el campo. Por un lado, a Reyes Jiménez, que será la primera ponente. Ella es hematóloga del Hospital de la Serranía de Ronda de Málaga y nos va a hablar, por un lado, de la clasificación diagnóstica nueva de las mujeres con hemofilia y portadoras, establecida en el año 2021, basada básicamente en los niveles de factor y también en la clínica de sangrado. También nos va a abordar de los aspectos psicológicos que afectan a estas mujeres, así como también cómo afecta o cómo si puede modificar a nivel social y a nivel profesional la hemofilia en estas mujeres y cómo poder minimizar su impacto en la calidad de vida. Por otro lado, a continuación, la doctora María Falcón, hematóloga del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, nos va a hablar del embarazo y del parto, cómo monitorizarlo, qué controles se deben de hacer y qué tratamientos disponibles tenemos. También el sangrado menstrual abundante, cómo lo definimos, cómo lo tratamos, cómo lo podemos manejar correctamente para que no impacte de forma negativa en la calidad de vida de estas pacientes. Como veis, vamos a hacer un abordaje multidisciplinar, tanto implica básicamente a ginecólogos y psicología, pero también puede afectar a otras especialidades y, por supuesto, liderado por los hematólogos. Una vez que hayamos finalizado las dos ponencias, nos pondremos las tres en una mesa redonda. Vais a enviar por chat vuestras sugerencias, vuestros comentarios, vuestras dudas, que yo se las transmitiré a las ponentes, y también pondremos sobre la mesa unos puntos o temas de interés. Comentario finalmente que en unas 2 semanas aproximadamente estará disponible este vídeo grabado en la web de la Larga Fundación Victoria Eugenia y también en YouTube. Pues bueno, sin más, vamos ya con la primera ponencia, con Reyes, cuando quieras. Gracias, Ana. Vale, ¿se ve la presentación? Sí, perfectamente. Vale. Bueno. Pues entonces empiezo ya. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer, por supuesto, a la Real Fundación Victoria Eugenia que haya contado conmigo para este seminario. Lo personifico en Pilar, que ha sido la que ha organizado todo y lo ha hecho muy bien. Agradecerle también a mis compañeras Ana y María por lo fácil que me lo han puesto. Agradecer a todos los que os habéis conectado y, por supuesto, a la industria, en este caso a Takeda, por favorecer esta iniciativa. Bueno, vamos a entrar en materia, será mi conflicto de intereses. Empezamos con esta diapositiva. Como todos sabéis, el 17 de abril de todos los años se celebra el Día Mundial de la Hemofilia y el lema que ha elegido la Federación Mundial de Hemofilia para este 2025 es el que veis ahí: mujeres y niñas también sufren hemorragias. Al hilo de esto hemos podido ver esta primavera, pues yo qué sé, muchas campañas promovidas por la industria o por las asociaciones de pacientes en las que se hacía hincapié en este tema. Entonces, bueno, me ha parecido relevante empezar con esta diapo porque nuestra charla va precisamente de esto. Comienzo con esta diapositiva en la que os muestro una línea del tiempo extraída de un artículo reciente en el que se van viendo las creencias y las evidencias que hay en los textos médicos desde 1800, es lo que recogen en este artículo los autores, sobre hemofilia y mujer. Antes de 1900, pues realmente se dice que hay mujeres que tienen sangrados menstruales abundantes, que a estas mujeres muchas veces se les recomendaba pues no tener hijos, no casarse, no tener hijos, porque se pensaba que sí que podía haber algún componente hereditario, pero realmente esto no se relaciona como tal con la hemofilia. A partir de 1900 sí que ya se empieza a hablar tanto de hemofilia en varones como del tema de que las mujeres eran las portadoras. ¿Por qué? Pues porque en 1922 es cuando se describe el patrón de herencia de la hemofilia y a partir de ahí pues ya se empieza a incluir también a las mujeres en esta patología, pero siempre con ese papel de portadoras. En los años 40 empezamos ya en los laboratorios, empiezan a medir factores entre los 40 y los 60.
En 1960 se describe la lionización y a partir de ahí, pues bueno, empiezan también a aclararse algunas dudas sobre el mecanismo de transmisión y por qué las mujeres no sufren la enfermedad a lo mejor tan manifiestamente como los varones. Y en los años 80-90 ya empezamos con los métodos de detección genético y se avanza mucho. Y de hecho el artículo señala la década de los 90 del pasado siglo como el punto de inflexión en el que realmente se empieza a hablar de mujer y hemofilia. Pero no es hasta el año 2006 cuando la Federación Mundial de Hemofilia saca su primer documento en el que realmente habla de que las mujeres y las niñas también pueden sufrir esta patología. Em, yo diría que hoy en día todavía hay muchas incógnitas en este sentido, no todos trabajamos igual y la perspectiva de género en esta patología todavía contempla determinados sesgos que, bueno, espero que poco a poco vayamos superando. Esta segunda figura que os pongo también la he sacado de un artículo muy reciente y me ha gustado porque hacía un resumen bueno, de un poco lo que hemos hecho hasta ahora, dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. La introducción de este trabajo, porque realmente esto es un trabajo sobre los ensayos clínicos en hemofilia y mujer, dice, bueno, hasta ahora hemos prestado mucha atención a los eventos obstétricos, ¿no? A los retos que nos plantean las mujeres que hasta ahora hemos llamado portadoras bueno, o con otras coagulopatías distintas de la hemofilia, pues a esos retos ginecológicos, obstétricos, eso como lo que lo tenemos muy asimilado, ¿no? Que a las mujeres en esos momentos hay que atenderlas, pero quizá en otros aspectos de su vida o en otros momentos de su vida no se les hace tanto caso. Entonces, debemos ir a la equidad de cuidado entre varones y mujeres con la coagulopatía. Y además tenemos que saber que hay aspectos diferenciales dependiendo del sexo y que tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Se estima que por cada varón con hemofilia se identifican 1,6 portadoras y muchas de ellas tienen niveles de factor descendido. A un varón que tiene una mutación de las que están descritas en la hemofilia, en el déficit factor 8, factor 9, se dice que tiene hemofilia, se le revisa, se le trata, tiene un seguimiento multidisciplinar a lo largo de toda su vida, incluso cuando los niveles de factor están mínimamente disminuidos. Todos tenemos pacientes con hemofilias mínimas que al menos vemos una vez al año por mantener el contacto para que puedan avisarnos de si tienen, bueno, yo que sé, alguna intervención o alguna incidencia en la que nosotros tengamos que actuar. Sin embargo, a las mujeres que tienen este tipo de mutaciones, hasta ahora las hemos llamado portadoras. Una cosa muy importante en las mujeres con cualquier coagulopatía son los retrasos en el diagnóstico. Normalmente no se hacen tan pronto como en los varones. Y esto tiene una serie de consecuencias, luego lo veremos un poco más adelante. Además, depende de dónde vivan, si tienen cerca un centro de tratamiento de hemofilia o no, pues pueden tener un acceso irregular a un seguimiento médico específico por la patología que tienen, por la coagulopatía. Han sido excluidas de forma sistemática de los ensayos clínicos hasta hace muy poco. Y ya os digo, hay mucha disparidad en cuanto a la atención que se les expresa a estas mujeres, la información que se les da, el asesoramiento genético y demás. Aquí yo diría, yo que además trabajo en un hospital comarcal, que además de los sesgos de género, tenemos que tener en cuenta que, bueno, que no todo el mundo tiene acceso fácil a un centro en el que se vean coagulopatías y en el que se le pueda dar una información y una atención detallada. Esta clasificación la conocéis todos, se publicó en agosto de 2021 por la ISTH y realmente, pues bueno, tampoco dice nada del otro mundo, dice que lo que nosotros hemos llamado hasta ahora portadoras se podían diferenciar según sus niveles de factor en portadoras, si es que tienen un nivel de factor normal o cercano a la normalidad
y serían portadoras sintomáticas si tienen un fenotipo hemorrágico y si no sangran nada serían asintomáticas. Y si tienen unos niveles de factor inferiores a un 40%, como los varones, pues en función de la cuantía de esos niveles se dividirían, al igual que los varones, en hemofilias leves, moderadas y graves. Este artículo también lo he querido traer porque me parece muy interesante, es un registro de varios centros de Estados Unidos y bueno, y de todos los pacientes que ellos tienen, pues reportan un 6,7% de mujeres y niñas con hemofilia, que son casi 1.700, ¿vale? Aquí tenéis en la tabla la diferenciación entre leve, moderada y grave, hemofilia A y hemofilia B, pero realmente son muchas mujeres y ellos lo que hacen es que les hacen un estudio genético y van diciendo las posibilidades que tiene una mujer de poder nacer con hemofilia, ¿no? Entonces, serían mujeres que bien tienen sus dos alelos, sus dos cromosomas X afectos por una misma alteración genética, ¿vale? Que serían las homocigotas, sería lo que se ha llamado hasta ahora mujeres con hemofilia, ¿no? Es decir, han heredado la hemofilia tanto de su padre como de su madre, o bien heterocigotas, porque están las dos posibilidades, heterocigotas compuestas, perdón, están las dos posibilidades, son mujeres con los dos cromosomas X afectos, pero en un caso tendrían la misma afección, la misma mutación, y en otro podrían tener dos alteraciones genéticas diferentes, ¿vale? Y esas serían las mujeres que hasta ahora hemos considerado que podían tener hemofilia, ¿vale? Las que tenían los dos cromosomas X afectos. También las mujeres con hemicigosidad, de hecho que no tienen un cromosoma X, normalmente por un síndrome de Turner, y el único que tienen lo tienen afecto por la enfermedad, ¿vale? Pero en este trabajo pues también hablan de que la gran mayoría lo que son es heterocigotas, es decir, mujeres con un cromosoma X afecto y el otro eh, libre de afección. ¿Y eso qué es? Pues lo que hemos llamado siempre portadoras de hemofilia, ¿vale? Entonces, con todo esto que ya sabemos, os pongo aquí esta figura que es, bueno, tiene años, ¿no? Esto lo pasaba a un laboratorio farmacéutico hace muchos años, de cómo es la herencia de la hemofilia. En principio, el único caso que nosotros considerábamos de mujeres con hemofilia eran, como digo, las que tenían sus dos cromosomas X afectos, y ahí, pues todas las que tenían uno de los cromosomas X se consideraban portadoras. Con lo que sabemos hoy en día, pues, ¿qué podemos decir? Yo, ¿qué puedo decir y qué quiero decir? Que yo, para mí ya, la nomenclatura de hemofílico y portadora, pues me parece muy mal, me parece que es estigmatizante, que es equívoca y que no podemos definir a las personas por la enfermedad que tienen o por que tengan capacidad de transmitir esa enfermedad. Entonces creo, y es una opinión personal, que nadie se enfade, por favor, que hay que utilizar lo que ya está recomendado desde hace mucho tiempo, que es persona con hemofilia. Aún así, a mí se me escapará mil veces lo de hemofílico y portadora, pero bueno, portadora hay que utilizarlo todavía a veces, porque evidentemente siguen existiendo las portadoras que no tienen hemofilia. En la experiencia que yo tengo, pues bueno, yo ahora trabajo en un hospital comarcal, durante muchos años he trabajado en un hospital grande pues los dos hospitales, el Virgen del Rocío y el Hospital de la Sardina de Ronda, hemos llevado nuestra experiencia hace 2 años al Congreso Nacional con una comunicación oral que además tuvimos el honor de recibir un premio por parte de la Real Fundación Victoria Eugenia. Y este pasado junio a la ISTH hemos llevado también un póster. Entonces nosotros tenemos hasta ahora recogidas 138 mujeres y niñas pertenecientes a 61 familias que tienen hemofilia y bueno, las hemos clasificado según los criterios actuales. Antes pues hablábamos siempre de portadoras, bien sintomáticas, bien asintomáticas, y hemos hecho esta clasificación y hemos visto que tenemos un 38% de pacientes que bien tienen sintomatología hemorrágica o bien podemos decir que tienen realmente hemofilia. 19% tienen hemofilia, ¿vale?
Aquí tenéis la tabla de, bueno, las características de estas pacientes, si han sangrado, si no han sangrado, si han requerido cirugía y preparación para ella. Y nuestros resultados pues son muy heterogéneos, ¿vale? Nos encontramos que tanto portadoras asintomáticas tienen niveles de factor bajo, como que una baja proporción de las portadoras sintomáticas que quizás deberían tener esos niveles, sería más lógico que tuvieran esos niveles bajos, pues no, pues lo tienen, como digo, en baja proporción, ¿vale? Hay pacientes que hemos catalogado como mujer o niña con hemofilia y sin embargo no tienen ningún tipo de sintomatología hemorrágica. En muchas familias coexisten tanto portadoras sintomáticas y asintomáticas como mujeres y niñas con hemofilia. Hay familias en las que todos los varones están catalogados de hemofilia grave y las mujeres todas son portadoras y no hay ninguna hemofilia. Y sin embargo hay otras familias en las que todos los pacientes tienen hemofilia, no tenemos ninguna portadora porque todos tienen niveles de factor bajo, mujeres y hombres. Por decir algo sobre otras coagulopatías, pues en cuanto a la enfermedad de von Willebrand, que todos sabéis que es la coagulopatía hemorrágica más frecuente, decir que el sangrado menstrual abundante es la sintomatología más frecuente en las mujeres que tienen esta alteración. Yo no me voy a meter en esto porque lo va a contar después María muy bien, pero es importante lo que decía antes de los retrasos diagnósticos en este cuadrito que veis aquí, que es un trabajo sobre, con mujeres con enfermedad de von Willebrand, se ve cómo las tasas de histerectomía y de legrados aumentan en las mujeres en las que se ha retrasado mucho el diagnóstico y quizá eran procedimientos que se podían haber evitado si la coagulopatía se hubiera conocido antes y se hubiera podido poner algún remedio. En cuanto a los RBD, bueno, pues sabéis que hay un registro español actual en el que se registran tanto mujeres en edad fértil con trastornos infrecuentes de la coagulación como portadoras de hemofilia, y también el síntoma más abundante es el síntoma más frecuente, perdón, es el sangrado menstrual abundante. Y lo mismo, retrasos, es lo que siempre decimos, ¿no? Estas mujeres tienen un problema importante con este tipo de sangrado y también muchas de ellas con otros tipos de sangrado, pero además está ahí el tema del retraso diagnóstico. Esta infografía tan bonita que os presento, pues viene de un artículo que se sacó después de la clasificación dada por la ISTH, y son unos principios europeos de atención a mujeres y niñas con trastornos hemorrágicos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir desglosando esto un poquito, nos vamos a ir fijando en algunos de ellos. El primero que dice que hay que tener un acceso equitativo y de calidad a todas las personas que tengan una coagulopatía independientemente de su sexo y que todos necesitan tener un diagnóstico oportuno y preciso, ¿vale? Y yo añadiría precoz, ¿vale? Sin retraso. Esta figura también os la he querido traer porque creo que también resume muy bien la situación tal y como está. Porque aquí en el centro que tenemos, tenemos un reloj, como veis, hay un cronómetro, ahí está hablando del diagnóstico. En la parte de arriba está la hemofilia en pacientes varones y abajo están las mujeres. Y habla un poco de las diferencias entre uno y otro, es decir, habla de la inequidad entre los géneros, ¿no? Y en el centro, como os digo, está el diagnóstico y se habla de que con mucha frecuencia el diagnóstico en estas mujeres se retrasa. En cuanto a los retos que enfrentan estas mujeres y estas niñas a lo largo de su vida, pues bueno, esta yo la pongo siempre, este cuadro, siempre que hablo de hemofilia. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad con la que el paciente nace y se muere y evidentemente va pasando por las distintas etapas de la vida y en cada etapa de la vida tiene necesidades diferentes y nosotros tenemos que estar muy al tanto de ellas y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí os he resaltado en color un poquito más oscuro las cosas que me parecen un poco más importantes, que normalmente son estos retos obstétricos, ¿no? Estos aspectos diferenciales, retos ginecológicos más bien, perdón, o obstétricos, en las mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo sabemos todos, distintas etapas de la vida, distintas necesidades y añadir a nuestro esquema mental que las mujeres a lo mejor tienen unas necesidades también distintas.
En cuanto a la familia, hay que darle mucha importancia a la familia en una enfermedad que es hereditaria y en la que muchas veces en la consulta, pues bueno, conocemos a madres, a padres, a hijos, a toda la familia, ¿no? A mí esto me gusta mucho de las coagulopatías realmente. Entonces, tener en cuenta que las portadoras o las mujeres con hemofilia, aparte de tener esta enfermedad, si es que la sufren, también son cuidadoras, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque pueden ser madres, pueden ser hermanas, pueden ser hijas o pueden ser parejas de varones con hemofilia u otras coagulopatías. Entonces, como os digo, son mujeres que sufren o pueden sufrir unas manifestaciones clínicas y que además muchas veces asumen un papel de cuidadoras, lo cual merma considerablemente o puede mermar su calidad de vida. En cuanto a la inclusión de los tetras en el grupo multidisciplinar, pues ya digo, yo esta diapo también la pongo mucho y últimamente pues he introducido a los tetras. Yo que me vanaglorio de hablar de esto y de tener en cuenta la perspectiva de género en salud, pues hasta ahora ponía la diapo con todos los especialistas y no ponía al ginecólogo y a los tetras. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. El sangrado menstrual abundante. Realmente solamente voy a decir que es la manifestación hemorrágica normalmente más frecuente en las mujeres que tienen coagulopatía y están en edad fértil. Tanto es así que hasta un 80% de las adolescentes de las que tienen una coagulopatía refieren que menstruan abundantemente, ¿no? Que tienen sangrado menstrual abundante. Y además esto en las adolescentes es especialmente difícil, complejo, un poco porque son todavía inmaduras, esas reglas no están establecidas y muchas veces realmente tienen unos sangrados importantísimos que, bueno, todos hemos tenido la típica niña que ha debutado con la menarquia y se ha tenido que ingresar para transfundirse, ¿no? Y esto, aparte de ser muy incómodo, de que la mujer evidentemente tiene una patología física, puede causar estragos a nivel psicológico, ¿no? Yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser para una niña, pues eso, tener que ingresar para una transfusión porque le ha venido la regla. En cuanto al asesoramiento en la preconcepción, a la provisión de plan de parto, lo mismo, dos palabras porque la charla siguiente va sobre todo esto, pero bueno, realmente que las mujeres conozcan las opciones que tienen para que su descendencia pueda no estar afecta de la enfermedad y los planes de parto fundamentales para prevenir tanto la hemorragia posparto, que puede ser muy grave, incluso mortal, como todos sabemos, como la hemorragia neonatal. Los registros, los ensayos clínicos, la innovación en estas mujeres. Aquí os traigo una figura de un artículo también reciente en el que los autores buscan en varias bases de datos de ensayos clínicos ensayos sobre profilaxis y hemofilia encuentran en torno a 200, bueno, en torno a 200, 199 que finalmente revisan y ven que solo en 22 de ellos se incluye a mujeres, ¿vale? Yo me he permitido hacer una búsqueda y nada, el fin de semana pasado salían en Clinical Trials 39 resultados. La mayoría siguen siendo ensayos muy teóricos, ¿no? Sobre temas, pues yo qué sé, diferencias entre portadoras A y B, el sangrado menstrual abundante, manejo de embarazo y parto, demás. Pero si veis en la fila de abajo, ya sí que vemos que hay ensayos clínicos de verdad, ensayos clínicos con fármacos, ¿no? Que es lo que nos interesa realmente, en los que entran mujeres. En los ensayos de micizumab, los de leve y moderada, los Haven, creo que era 5 o 6, ya sí que entraban mujeres. En los de MIN8 también han entrado mujeres. Y hay un ensayo con Nubi que es específico para mujeres para preparación de cirugía y hay otro para el sangrado menstrual abundante con dos preparados de factor, el Octa y el Proli. Entonces, a mí esto me parece súper importante y me parece que es el comienzo del pago de una deuda histórica que la ciencia tenía realmente con las mujeres que tienen coagulopatía. Esto es una cuña publicitaria totalmente que os meto y esto es que sepáis que existen unas guías para poder diseñar un ensayo clínico y todo lo que ese ensayo conlleva, incluida después cómo se tienen que redactar las publicaciones y tal, para que siga unos estándares
de igualdad de género, ¿no? De equidad de género y no incurramos en sesgos en este sentido. Y ya para terminar, pues bueno, un poquito sobre la calidad de vida y la salud mental. Pues bueno, las coagulopatías pueden afectar mucho la calidad de vida. Como os digo, una persona que sangra mucho, pues evidentemente su calidad de vida está mermada. Pues yo qué sé, los sangrados articulares, eh, evidentemente, cuando ahora ya afortunadamente cada vez menos, pero los pacientes que tienen una artropatía establecida, pues evidentemente esto es malísimo, ¿no? Pues esto mismo le puede pasar a las mujeres y luego encima tenemos el tema de los sangrados menstruales y demás, ¿vale? ¿Eso a qué afecta? Pues a tu productividad, a tu trabajo, a que faltas al colegio conlleva muchísimos desafíos, muchísimos retos mentales, ¿no? De culpa, yo qué sé, de una sensación de estigma. En fin, que es muy complejo también el tema de la calidad de vida. No soy yo quien para hablar de esto, no soy experta, pero en las coagulopatías es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Las gráficas estas que os presento no son de hemofilia, son de enfermedad de Willebrand, pero era una comparativa hecha por encuestas de los síntomas que tenían hombres y mujeres. Y las mujeres, evidentemente, el sangrado menstrual abundante, los hombres no lo pueden tener, pero otros sangrados también parecen más frecuentes en mujeres que en varones, y también otro tipo de síntomas. Con lo cual, como os digo, mujeres que a priori parece que tienen una patología menor y que no les afecta, les puede afectar mucho. Y si esto lo unimos a que son cuidadoras principales, o bueno, no principales, pero cuidadoras de un ser querido que tiene una patología, bueno, pues imaginaros, ¿no? Y ya está, ya voy a terminar. Termino con este artículo que yo lo recomiendo, lo leí cuando yo empecé a interesarme un poco por estos temas de perspectiva de género en salud, y tiene un título tan impactante, ¿no? Como If I Wasn't a Girl, si no fuera una chica. Evidentemente, yo creo que ya lo tenemos más difícil en todo. Y el tener un sangrado menstrual abundante, que puede parecer una tontería, pues no lo es. Y a los adolescentes y a las chicas jóvenes, pues les genera muchos problemas de inseguridad y, como digo, les merma la calidad de vida eh, 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 importantemente. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer un diagnóstico certero, precoz, lo que os digo, darle información, que las mujeres, el tener información, sabemos que es tener poder, ¿no? Concluyo ya diciendo que afortunadamente existe un verdadero auge actual en la bibliografía especializada. Yo ahora preparándome esto, pues en los últimos años es brutal, en los últimos 2 años hay muchísima bibliografía, que sé que esto ya está cambiando y tenemos todos el chip cambiado, pero debemos seguir incorporando a nuestra práctica habitual pues el diagnóstico, el cuidado de estas pacientes, ¿vale? En los centros en los que no se ven coagulopatías, pues también concienciar sobre que, bueno, que la hemofilia en la mujer existe, que hay aspectos claramente diferenciales en la coagulopatía entre mujeres y hombres, ¿vale? Tanto en la salud física como en la salud mental. El sangrado menstrual abundante es muy limitante en cuanto a calidad de vida, y la asunción del rol de cuidadora también lo es, y tenemos que tener en cuenta esto muy mucho. Y ya está, que tenemos que hacer un manejo óptimo de estas pacientes, que tenemos que crear equipos multidisciplinares, protocolos de manejo, bueno, para dar cada vez un cuidado mejor a estas pacientes. Y ya está, con esto termino, y en la última diapositiva os dejo la bibliografía que he usado. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. Una ¿Vale? presentación. Sí, sí. Muchas gracias, Reyes. La presentación muy interesante. Las preguntas, comentarios los dejaremos para el final y vamos a pasar con la siguiente presentación, la doctora María Falcón. Cuando quieras, María. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeras, y mi ponencia realmente es un reto contar en tan poco tiempo todo lo que pretendo contar. Ay, ¿qué no pasa ahora? Vamos a intentar hablar de todo esto, del sangrado uterino anormal, de las niñas y mujeres con hemofilia, del sangrado menstrual abundante en hemofilia, otras patologías ginecológicas y del embarazo, parto y posparto.
Todos nos hemos enfrentado a estas palabras tan raras que afortunadamente las sociedades científicas ya nos recomiendan, y para referirnos a cualquier sangrado que no es normal, lo correcto es decir sangrado uterino anormal. Vamos a hablar con propiedad, pero probablemente no estamos siendo precisos. ¿Y qué es un sangrado uterino anormal? Pues todo lo que no es normal. Y un sangrado normal, un ciclo menstrual normal es aquel que dura unos 28 días, sin mucha variedad entre ciclos, que no sea la diferencia entre un ciclo y otro superior a 7 días, que los días de sangrado sean entre 2 y 7, que la pérdida menstrual no sea superior a 80 mililitros y que no haya sangrados en medio de las reglas, que no haya ningún otro sangrado. Todo lo que no sea esto va a ser un sangrado uterino normal. Las sociedades ginecológicas nos han facilitado mucho la terminología porque solo con saber cómo se llaman vamos a entender de qué estamos hablando. Lo más frecuente es sangrado menstrual abundante. Si sangro entre menstruación y menstruación, sangrado intermenstrual. Si sangro posmenopausia, pues sangrado posmenopáusico, sangrado durante las relaciones o después es una coitorragia, un sangrado poscoital, y todos los ciclos que sean muy cortos, muy largos o muy regulares también van a ser patológicos. Facilito. ¿Y por qué puede sangrar una mujer de forma anormal? Pues hay una patología estructural y patologías no estructurales que pueden ser de origen endocrino, coagulopatía, fármacos y otras no clasificadas. Esto no quiere decir que el que yo tenga una no pueda coexistir con la otra. Y no por tener una coagulopatía no puedo tener una patología estructural. Por eso es muy importante que aunque tengamos coagulopatías, tengamos valoraciones ginecológicas al inicio y nuestras revisiones periódicas y siempre que cambie el sangrado. Recordemos, no para las mujeres con coagulopatías, para todas las mujeres. La mayoría no sabe lo que es un sangrado menstrual normal y tendemos a normalizar lo que nos ocurre siempre igual. Y cualquier sangrado que dure más de 7 días, que nos obliga al cambio de producto de higiene femenina, compresa o tampón, antes de 2 horas, que haya coágulos mayores que una moneda de 1 euro, 2 euros, según lo que lean. En los cambios de producto de higiene femenina nos vamos a tener que modernizar porque ya está la braga menstrual, está la copa, pues hay que cambiar los criterios. Toda regla que produzca ferropenia o anemia no es normal y sobre todo, más anormal todavía, es la que requiera una transfusión. ¿Y por qué es muy importante detectar el sangrado menstrual abundante? Porque el sangrado menstrual abundante afecta a la calidad de vida de cualquier mujer, afecta a su calidad de vida, a su salud, a la economía, y si contamos que entre un 15, 20 y hasta un 30% de las mujeres con sangrado menstrual abundante van a tener una coagulopatía congénita hereditaria, si las detectamos a tiempo podremos hacer asesoramiento reproductivo. ¿Qué pasa con las mujeres y niñas con hemofilia o portadoras de hemofilia? Ya lo ha dicho Reyes, tenemos que identificar a las mujeres, y lo voy a repetir muchas veces: si no identificamos a las mujeres con patología, no vamos a poder tratarlas. Y estas mujeres todas, independientemente de su sintomatología, tienen que tener acceso a los centros de tratamiento. Y hay que llamarlas por su nombre, como ya bien dijo Reyes, y hay que identificar sus necesidades a lo largo de la vida. La mujer a lo largo de la vida va a pasar por diferentes etapas en las que va a tener diferentes manifestaciones clínicas y diferentes necesidades de tratamiento. Como bien dijo Reyes, en los primeros años de la vida las manifestaciones van a ser las mismas que las de los niños, pero como no hemos interiorizado que las mujeres tienen coagulopatías congénitas o tienen hemofilia, la demora diagnóstica es al menos de 4 años respecto al hombre. Al final de la vida no nos podemos olvidar de que la mujer perimenopáusica y menopáusica también va a tener problemas hemorrágicos y además tienen más patología estructural que va a dificultar el manejo. Yo, por desgracia, hoy no puedo hablar de la menopausia ni de la posmenopausia porque ya el tiempo no da para más. Ya lo ha dicho Reyes, hay que llamarlas por su nombre y nos tenemos que acostumbrar a la terminología. Yo tengo pacientes con hemofilia leve que me vienen de su médico diciéndome que el médico les dice que son portadoras, que no pueden ser mujeres con hemofilia. Y yo le he dicho que sí, que son portadoras y que su familia varón también es portador y que ella tiene hemofilia, pero hay que saber lo que es una mujer con hemofilia y una portadora sintomática o asintomática. La clasificación aprobada es esta, que la comentó Reyes, y se está
intentando modificar para que sea más inclusiva con las personas transgénero y se está valorando cambiar ese 40% por un 50% como punto de corte para definir hemofilia o portadora. Sangrado menstrual en las mujeres y sobre todo las chicas jóvenes con hemofilia. Los que somos mayores reconocemos a esta señora. Esta señora aparecía en un anuncio y es la peor pesadilla de las mujeres con sangrado menstrual abundante. Ella iba a un instituto y le decía a una niña: hola, soy tu menstruación, y hacían una fiesta. El sangrado menstrual abundante afecta a muchas adolescentes, al 5% de la población general aproximadamente. La mayoría de las sangrado menstrual abundante en las adolescentes es por la inmadurez del eje hipotálamo gonadal, pero hasta un 33% puede tener un trastorno de la hemostasia. Con estas definiciones de menstruorragia, menorragia, que no hemos tenido muy claras, es difícil precisar qué porcentaje de mujeres con coagulopatías congénitas hereditarias tienen sangrado menstrual abundante, pero hasta un 74% de las mujeres con Willebrand y un 57% de mujeres con hemofilia o portadoras tiene sangrado menstrual abundante. Y aquí les traigo un caso clínico muy práctico y muy didáctico de lo que es un sangrado menstrual abundante en una chica con hemofilia. Esta es una adolescente que le detectamos una mínima alteración de la coagulación en un preoperatorio y al hacer la historia hemorrágica, pues nos decía que tenía epístasis de repetición desde pequeña y llevaba ya 15 meses con la menstruación y nos contaba un sangrado menstrual abundante y que había 2 o 3 días del ciclo que no podía hacer sus actividades de la vida diaria. Al hacer la analítica ya ven que está mínimamente alterada, pero al dosificar factores verificamos que es una mujer con hemofilia leve. La niña, en lo que venía al estudio genético, se hace la intervención programada y se va a casa una semana con su ácido tranexámico y hacemos una llamada telefónica a la semana a ver cómo estaba la niña y la madre nos comenta que feliz. Es feliz porque le había venido la menstruación mientras tomaba tranexámico y ella no entendía cómo se podía sangrar tan poco en un ciclo menstrual. Las mujeres normalizamos los ciclos abundantes porque es lo que nos pasa y no consultamos por ellas. Recuerden que solo 4 de cada 10 mujeres con sangrado menstrual abundante consultan. Si nosotros no preguntamos, no lo vamos a detectar. Y, como bien decía Reyes, esto va a alterar la calidad de vida de las mujeres y en las adolescentes va a condicionar que falten al colegio los días de la menstruación, que no hagan educación física y sobre todo que no se relacionen con sus iguales, que en esta etapa de la vida es muy importante. Por lo tanto, nuestra misión es educar a las familias de lo que es un sangrado menstrual normal, para identificar el que no es normal, para explicar las opciones terapéuticas y, como bien decía también Reyes, incluir en nuestros equipos a ginecólogos y a obstetras. ¿Cómo manejamos el sangrado menstrual abundante en las mujeres con hemofilia? El manejo no difiere mucho de las mujeres sin coagulopatía. Lo que hay, vamos a evitar fármacos que interfieran con la función plaquetal y vamos a añadir nuestro tratamiento hemostático. Y el manejo va a depender de si la mujer en ese momento desea un embarazo o no. Si la mujer desea un embarazo o tiene contraindicación para el tratamiento hormonal o lo rechaza por motivos personales, solo podemos ofrecer tratamiento hemostático. Y dentro del tratamiento hemostático tenemos, en los casos leves, moderados, se puede manejar con ácido tranexámico u otros antifibrinolíticos. En el caso de las mujeres con hemofilia A, que respondan a la desmopresina, o en los casos más graves con concentrado de factor. El ácido tranexámico tiene muy buena biodisponibilidad oral, es un fármaco que tiene muy buena adherencia porque es fácil no olvidarse porque lo vas a tomar los días de sangrado menstrual abundante. Y en mujeres sin coagulopatías hay estudios en los que ya demuestra que es el segundo tratamiento más efectivo después del tratamiento hormonal porque mejora la calidad de vida al disminuir el sangrado menstrual. En las mujeres con Willebrand, de hecho, ya hay estudios que demuestran que es más efectivo que el tratamiento con la desmopresina. Como cosas malas, pues no tiene efecto en el dolor y no impide la ovulación, que a veces da bastantes problemas. Si en este momento la mujer no desea quedarse embarazada, lo que le vamos a ofrecer es tratamiento hormonal como primera opción.
El tratamiento hormonal, tenemos anticonceptivos orales combinados con progestágenos o el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, el famoso DIU, Mirena, o ahora ya hay otras marcas. Es el tratamiento no quirúrgico más efectivo para controlar el sangrado menstrual abundante. De hecho, las guías británicas dicen que es el tratamiento de primera línea que debemos ofrecer a las mujeres con coagulopatías que no tengan intención de concebir. Y como segunda opción, los anticonceptivos combinados. Si la mujer ya ha completado su deseo genésico, vamos a ofrecer el mismo tratamiento, pero vamos a añadir las opciones quirúrgicas. Hay opciones quirúrgicas muy poco invasivas como la ablación endometrial, que van a disminuir el sangrado menstrual, van a mejorar la calidad de vida, pero no se puede dar a mujeres con patología estructural, que por desgracia después de una edad es frecuente encontrarnos con úteros miomatosos. Y el tratamiento ya definitivo sería la histerectomía, con el agravante, que es una cirugía mayor, que hay que preparar a la mujer, que está demostrado que tiene más complicaciones hacerlas en mujeres con coagulopatías y que muchas requieren soporte hemostático y muchas veces transfusional. Pero ya que estamos educados en el sangrado menstrual abundante, también tenemos que recordar que hay otras patologías ginecológicas. Las mujeres con coagulopatía, sobre todo las mujeres con enfermedad de von Willebrand, tienen con mayor frecuencia complicaciones de la ovulación. También se ha demostrado que la endometriosis grave 3-4 es más frecuente en las mujeres con enfermedad de von Willebrand y el resto de las enfermedades ginecológicas parece que no es más frecuente en las mujeres con coagulopatía, pero sí se diagnostica antes y con más frecuencia como consecuencia de este mayor sangrado. Es muy importante, y creo que muchos no lo hacemos, preguntar a las mujeres por la posibilidad de los folículos hemorrágicos y explicarles lo que es un folículo hemorrágico. El folículo hemorrágico, la clínica es el típico dolor de mitad de ciclo que muchas mujeres hemos notado en alguna ovulación. Al romperse el folículo y en el momento de la ovulación se siente un dolor. Si ese dolor continúa, se aumenta, pues hay que consultar porque existe la posibilidad de que sea un folículo hemorrágico y en su forma más grave un hemoperitoneo. Y cuando esto ocurre, una vez tenemos que buscar la forma de prevenir que vuelva a ocurrir. Si antes les dije que el tratamiento de primera línea era el DIU liberador de levonorgestrel, en el caso de mujeres con complicación de la ovulación, el tratamiento de primera elección son los anticonceptivos combinados, porque van a prevenir la ovulación. El DIU no evita la ovulación. Y otro método que también sirve para disminuir los folículos hemorrágicos y el sangrado menstrual abundante durante 40 semanas es el embarazo, pero tiene su sorpresita. Vamos a repetir por última vez que tenemos que identificar a las mujeres con coagulopatía y remitirlas a centros de tratamiento, centros con experiencia, para poder hacer asesoramiento reproductivo y valorar el riesgo para la madre y para el bebé y ofrecer opciones reproductivas. Hoy en día, cuando sabemos que en una familia hay alguien afecto de hemofilia, que afortunadamente cada vez detectamos más mujeres portadoras o con hemofilia antes de tener algún niño con hemofilia grave, tenemos que ofrecer y explicar las opciones reproductivas para que ellas decidan cómo llevar sus embarazos. Y las opciones reproductivas son todas, desde no tener hijos a un diagnóstico preimplantacional. ¿Qué se recomienda? A todas las mujeres que planifiquen sus embarazos o si tienen un embarazo no planificado, que sepan todo lo que puede ocurrir con el embarazo y qué opciones tienen. Y que sean evaluadas en centros de tratamiento o como mínimo por un hematólogo y un obstetra con experiencia para estimar riesgo hemorrágico de madre y niño y planificar el seguimiento del embarazo. En esta consulta, primera, tenemos que verificar el fenotipo hemorrágico, que esa mujer tenga hechos sus niveles de factor, que nos puede sorprender que muchas no los tienen ni lo saben, y que tenga el estudio genético responsable de la patología familiar de cara a las técnicas de diagnóstico prenatal. Si ya se va a quedar embarazada, pues además le recomendaremos su suplemento de ácido fólico y el tratamiento de la anemia. No me he metido con la anemia en el sangrado menstrual abundante, pero hay que tratar siempre la anemia, que también va a condicionar la calidad de vida de la mujer. ¿Y qué mujeres son de alto riesgo de sangrado y qué niños son de alto riesgo de sangrado? Pues de alto riesgo de sangrado son las mujeres
hemofílicas o mujeres con hemofilia o portadoras que tengan una historia hemorrágica importante o que tengan niveles de factor inferiores al 50%. Y he querido resaltar la terminología que, aunque ya la tenemos interiorizada, en publicaciones recientes del 23 todavía estamos hablando de portadoras. No incluimos, y una mujer con menos de un 50%, pues en este grupo hay mujeres con hemofilia. Menos riesgo son aquellas portadoras y mujeres con hemofilia que al final del embarazo tienen niveles por encima de un 50%. ¿Y qué niños son de riesgo hemorrágico? Pues todos los fetos afectos de hemofilia grave o moderada, y las niñas portadoras o posibles hemofílicas leves también ve porque los niveles de factor 9 están disminuidos por son factores de vitamina K y los tenemos disminuidos al nacer, y parece que tienen más riesgo que los fetos femeninos afectos de hemofilia A o portadoras de hemofilia A. Si la mujer opta por un diagnóstico preimplantacional, que en la primera parte lo que se va a hacer es una fecundación in vitro y por tanto hay que extraer los óvulos, en el momento de la punción ovárica tenemos que estimar el riesgo hemorrágico para hacer una cobertura con tratamiento hemostático. Una vez fecundados los óvulos, se hace una biopsia al embrión y se seleccionan aquellos embriones no afectos. Si la mujer queda embarazada, ¿qué tenemos que hacer al principio del embarazo? Controlar los niveles de factor. Si ha sido un embarazo espontáneo, ofrecer un diagnóstico prenatal y prevenir o tratar aquellos sangrados que vayan ocurriendo durante el embarazo. Como la hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X, los que más posibilidad tienen de tener cuadros graves son los fetos de sexo genético masculino, y por tanto, para la primera prueba es diagnosticar el sexo fetal. Y el sexo fetal lo podemos determinar de forma no invasiva en sangre materna. Durante el embarazo hay ADN fetal libre en sangre materna desde la semana 4 de embarazo, y en la semana 8, semana 10 ya hay una cantidad suficiente para determinar el sexo fetal. También lo podemos determinar por ecografía. Sobre la semana 11 se mira la tuberosidad genital del bebé, que es igual en niños y en niñas. La diferencia es hacia dónde apunta, si es niño hacia arriba y si es niña hacia abajo. A veces hay que esperar una semanita más porque no está bien definido para no equivocarnos con el sexo fetal. Si es un niño, si es de sexo masculino y la mujer tiene la intención de interrumpir esa gestación, lo que vamos a ofrecer es una biopsia de vellosidades coriales para ver si el feto está afecto o no de hemofilia. Si la mujer no desea interrumpir la gestación, pero quiere saber si su hijo está afecto, y además saberlo nos va a facilitar mucho el plan de parto, lo que ofrecemos es una amniocentesis cuando el embarazo está más avanzado, en el tercer trimestre, que el riesgo de pérdida fetal es mucho menor. Durante el embarazo monitorizamos los niveles de factor en aquellas mujeres que tienen niveles bajos, y lo hacemos al menos 3 veces, primer trimestre, semana 28, semana 34. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque si hay alguna complicación hemorrágica y nosotros no tenemos disponibilidad de monitorizar los niveles, estos niveles nos van a guiar nuestra actuación para decidir el tratamiento hemostático. Si es posible, hacer una determinación de factor antes de cada procedimiento invasivo. Durante el embarazo son muy pocas las situaciones de riesgo hemorrágico. En el primer trimestre el riesgo de sangrado es sobre todo por las técnicas de diagnóstico prenatal, abortos o algún cerclaje por incontinencia cervical, y el sangrado antenatal a partir de la semana 20, los más frecuentes por problemas de la placentación. ¿Por qué monitorizamos tanto los niveles en las portadoras, en las mujeres con hemofilia? Porque los niveles de factor 8 y 9 en las portadoras y mujeres con hemofilia son variables e impredecibles. Dentro de una misma familia vamos a tener mujeres con niveles normales y mujeres con hemofilia. Si es una portadora, una mujer con hemofilia A, sabemos que los niveles van a ir aumentando durante el embarazo y que algunas van a alcanzar niveles hemostáticos al final del embarazo. En el caso de la hemofilia B, los niveles no aumentan tanto, pero hay casos que consiguen también llegar a los niveles hemostáticos. Y recordar que todo eso, concentración de factor que ha subido, va a disminuir
a partir de la primera semana posparto. Y ya llegamos al tercer trimestre, ¿y qué tenemos que hacer aquí? Pues revisar el nivel de factor, revisar factores de riesgo de hemorragia posparto y establecer nuestro plan de parto. Nuestro plan de parto que va a incluir los cuidados para la madre y los cuidados para el niño. Y en nuestro plan de parto tenemos que participar todas aquellas personas que van a tener un papel en ese parto: obstetras, anestesiólogos, neonatólogos, hematólogos, pero también tenemos que contar con nuestros compañeros de laboratorio que nos van a determinar los niveles, nuestra farmacia que nos va a suministrar el factor y sobre todo cuando estamos en un hospital pequeño, asegurarnos de que haya un stock suficiente de fármacos, que nuestros aparatos estén calibrados para poder hacer las determinaciones que hagan falta durante el parto y el posparto. ¿Y qué incluye el plan de parto? Pues el plan de parto tiene que incluir todas las recomendaciones para la madre y para el hijo, en el caso de que esté afecto o no sepamos si está afecto, y lo tenemos que escribir a partir de la semana 34 y consensuar con nuestros compañeros y con la madre o la familia y dar una copia por escrito a la madre para que la traigan en el momento del parto por lo que pueda ocurrir con nuestros sistemas informáticos. ¿Y qué vamos a escribir? La vía del parto, el tratamiento y la dosis de tratamiento. Recordemos que no todo el que está de guardia sabe hemofilia, es mejor dejar las cosas preparadas, qué anestesia y analgesia es la recomendada, qué cuidados para el bebé y los cuidados posparto, reservar componentes sanguíneos por lo que pueda ocurrir y si hay indicación de tromboprofilaxis. La vía del parto se recomienda por indicación obstétrica, pero nosotros vamos a ser muy pesados en insistir que hay que evitar partos prolongados, que es mejor un parto espontáneo que un parto inducido. Un parto inducido tiene más riesgo de un parto estacionado o de un parto prolongado. Si la mujer tiene malas condiciones de parto, mejor una cesárea que un parto inducido. Si el niño está ya profundamente encajada, aunque vamos a decir que el parto instrumentalizado está contraindicado, si la cabeza está profundamente encajada, es mejor un forceps bajo por un obstetra experto que reconvertir ese parto en una cesárea. Y muy, muy importante, el manejo activo del tercer estadio del parto. El tercer estadio del parto es ese periodo que va desde que nace el niño hasta el alumbramiento, hasta la expulsión de la placenta, que es el periodo de máximo riesgo de hemorragia. Por eso se recomienda un manejo activo, es decir, un alumbramiento dirigido con oxitocina. Está cuestionado si el clampaje precoz del cordón disminuye el riesgo de hemorragia y el alumbramiento dirigido mediante la tracción del cordón umbilical. Anestesia, analgesia en las coagulopatías congénitas está muy discutido y hay poca experiencia y pocos estudios en definir qué nivel de factor es el seguro para hacer técnicas neuraxiales por el riesgo de hematomas. En la mujer con hemofilia, en casi todas las publicaciones, pone que por encima de un 50% es seguro, pero vamos a individualizar y en aquellas mujeres con más de un 50% que tengan un fenotipo hemorrágico, tendremos que valorar muy bien el riesgo-beneficio de estas técnicas. Y ya vamos a cuidar al bebé. ¿Qué vamos a hacer para que el bebé minimicemos, que no hay riesgo cero nunca, una hemorragia grave? Evitar el expulsivo prolongado, no realizar un parto instrumentalizado, evitar la punción del cuero cabelludo, la monitorización interna o las tomas de pH, dejar recogido que se coja una muestra por punción del cordón para evitar hacer punciones al niño, determinar el nivel de factor en sangre de cordón. Los tiempos de coagulación en los neonatos están fisiológicamente alargados y no son informativos, y conocer los niveles de normalidad del factor 8, del factor 9, para poder interpretar los resultados en el cordón. Sabemos que el factor 8 en el neonato está por encima de los valores del adulto y que el factor 9 está disminuido. Si sabemos que el niño es un niño con hemofilia, un neonato con hemofilia, o hasta que hagamos el diagnóstico, no vamos a administrar la vitamina K intramuscular. El cribado de las enfermedades congénitas, la prueba del talón, la podemos hacer por punción venosa. Hay centros que la hacen por punción del talón, pero lo hace el personal de las unidades de hemofilia. En caso de que necesitemos una venopunción, recordar que hay que mantener presión durante 10-15 minutos, no administrar la medicación intramuscular, administrar las vacunas subcutáneas, y en los casos de hemofilia grave o moderada, que no se vayan de alta sin una ecografía al menos craneal. Nosotros hacemos craneal y abdominal, ¿vale?
Y recordar que no se haga ningún procedimiento invasivo, que hay muchas culturas que hacen los primeros días la circuncisión sin el tratamiento hemostático adecuado. Y no todo acaba con el parto, a la mujer hay que seguir cuidándola en el posparto y recordar que todos esos niveles que han subido empiezan a disminuir a partir del tercer, cuarto día posparto y que vuelven a su nivel basal a los 7, 21 días. Por lo tanto, las mujeres, aparte de tener un riesgo elevado de hemorragia posparto primaria respecto a la población general, tienen un riesgo aumentado de hemorragia posparto secundaria, que es aquella que acontece a partir de las 24 horas del parto hasta 6, 12 semanas posparto. Y también hay un riesgo aumentado de hematoma vaginal y hematoma del perineo. Si hemos necesitado tratamiento hemostático, lo mantendremos 3, 4 días para un parto vaginal y 5 y 7 para un parto por cesárea. Cuando la mujer vaya a casa, en función de su sintomatología, pues pondremos antifibrinolíticos, concentrado de factor si hace falta, o simplemente observación. Y hay mujeres incluso que se van con tratamiento hormonal al alta. Y ya como conclusión, muy breve, todas las niñas y mujeres con coagulopatía deberían tener acceso a los centros y que el trabajo multidisciplinar, en este caso con nuestros ginecólogos y nuestros obstetras, es fundamental para poder ofrecer las diferentes opciones terapéuticas disponibles y adaptarlas a las necesidades de la mujer en las diferentes etapas de su vida. Y concluyo con lo que empezó Reyes, que las mujeres y niñas también, a mí me molesta mucho la palabra también, pero es verdad que todavía no tenemos interiorizados que las mujeres y niñas también sufren hemorragia y esperemos que en breve digamos que las personas con coagulopatía sufren hemorragia. Muchas gracias. Muchas gracias, María. También una presentación realmente interesante y que da mucho juego también. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con una pregunta que se ha hecho en el chat, ¿vale? Puede contestar cualquiera de las dos. Ay, mira, parece que haya entrado otra, pero vamos primero con esta. Mira, mujer con hemofilia B leve recientemente diagnosticada a raíz del nacimiento de su hijo, también con hemofilia B leve. El resto de familia sin clínica, sin alteración de la PTT. ¿Consideraréis directamente el estudio genético en todos los familiares directos, por ejemplo, abuelos, tíos? ¿Qué os parece? Bueno, hay que empezar con la mamá de la mamá y haciendo el estudio a medida si la mamá no es portadora, también estudiar si hay hermanas de la afecta y en función hacer el árbol genealógico y ir viendo dónde empezó la primera portadora o mujer con hemofilia. Claro, Sí, pero se y recomienda además, aunque tengan niveles normales, que eso es otra cosa que hay que interiorizar, que tener niveles normales no descarta el estado de portadora. y bueno, tendemos a pensar a lo mejor que el caso viene de transmisión entre portadoras, pero muchas veces a lo mejor una hemofilia leve nos encontramos Sí. con la sorpresa que es que el abuelo tenía una hemofilia y nadie se había dado cuenta, Sí, ¿no? Porque que no se no ha había operado, necesitado porque no. nunca. Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que igual lo que ha dicho María, a los Sí, padres, por supuesto, y los hermanos de la mamá del sí, niño con hemofilia, hay que estudiarlos, creo yo. sí, sí. Y todo lo que habéis comentado, el tema también del retraso diagnóstico cuando no hay casos de hemofilia en la familia, porque no hay varones o porque puede ser una mutación espontánea también, ¿no? Pero sí que es muy importante. Y luego también os quería preguntar, luego seguimos con las preguntas, en una niña, por ejemplo, que aún no ha menstruado, debido a ese retraso diagnóstico, ¿cuáles son, en base a vuestra experiencia, los síntomas más frecuentes, los hematomas más frecuentes y cómo deberían de ser estos hematomas o sangrados para que os orientara a poder iniciar una coagulopatía en estas mujeres? Luego también, cuando ya son adolescentes, vienen con la regla, pero lo que habéis comentado, ¿no? Que al principio pueden ser muy abundantes, irregulares, y no hay que hacer el estudio de una coagulopatía en todos estos casos. Entonces, ¿cuáles serían los signos de alarma en estas adolescentes que le diréis al ginecólogo? Si esta chica tiene estos síntomas, mándamela a la consulta para estudiar, por ejemplo. Hombre, yo creo que es importante la anamnesis de hemorragia, ¿no? Y sabemos que hay sangrados concretos que son muy característicos de coagulopatía, el sangrado por el cordón,
los sangrados en intervenciones de las mucosas, ¿no? La amigdalectomía, yo muchas veces, y bueno, evidentemente una cosa que estoy muy equivocada, y muchas veces que la gente me dice, cuando me manda un paciente por clínica hemorrágica, ¿usted se ha operado de la amígdala? Sí, y sangró, no. Yo pensando, bueno, pues probablemente, ¿no? Entonces, el que te dice, a mí me operaron de la amígdala y sangré y tuve que venir 2 veces, eso es súper orientativo desde mi punto de vista, ¿no? Y luego, pues también tener en cuenta que estas niñas que todavía no han menstruado, pues evidentemente, si tienen posibilidad de tener una coagulopatía, porque en su familia la haya, pues a lo mejor, aunque no tengan ninguna sintomatología hemorrágica, tenemos que estudiarlas porque, como os digo, yo creo que es muy traumático tener una menarquia muy sangrante y que eso conlleve incluso la necesidad de tratamiento. Sobre No sé, todo María, también ¿qué opinas hematomas tú? patológicos. Nosotros, nuestra primera mujer con hemofilia leve, que tenía un 8% de factor, fue un hematoma torácico que no correspondía a la pared, bueno, un hematoma subcutáneo, pero en el tórax, y era grande. Y bueno, de hecho, cuando hace muchos años un nivel de factor 8 de una mujer te quedas como... Y bueno, cualquier sangrado que no consideremos normal, sea niño o sea niña, pues son epístasis, sangrados mucocutáneos y sangrados en relación con intervenciones. En la edad pediátrica los retos o los desafíos de la hemostasia son pocos si el niño es sano. Estupendo. Vale, vamos con otra pregunta que ha entrado por el chat. Dice, históricamente se ha normalizado la ferropenia en mujeres, especialmente en el contexto del sangrado menstrual abundante. ¿En qué medidas creéis que esto ha contribuido al retraso en el diagnóstico de coagulopatías? Y en relación a esto, ¿veis factible establecer circuitos de colaboración eficaces entre especialidades como hematología, ginecología e incluso atención primaria para que esta manifestación no pase desapercibida? ¿Y qué aspectos consideráis clave para facilitar esta colaboración? En mi Primero, hospital, el tema de la ferropenia. sí. Lo... La ferropenia es una lacra en la mujer porque, aunque sea ferropenia sin anemia, la calidad de vida de una mujer ferropénica es mala. Además, ya te lo dicen. Yo antes tenía una consulta de anemias en mujer y llegaban tomando ansiolíticos, antidepresivos, pensando que estaban mal de ánimo. Y en cuanto, como dicen ellas, en cuanto me pusiste el hierro, me puse a pintar la casa. Que no nos damos cuenta de que estamos mal hasta que estamos bien. Y eso es muy importante. Es que tendemos a minimizar síntomas y la ferropenia, aunque no haya anemia, repercute en el estado de salud de la mujer y del hombre y de todo el que esté ferropénico. Creo que es muy Yo, importante. Yo, como he estado haciendo como una introducción histórica, comentar que en textos muy antiguos, ¿no? Yo que sé, del año 1600 así, se hablaba de la clorosis. Yo no sé si habéis leído algo de eso. La clorosis hoy en día sabemos que es la anemia ferropénica, ¿no? Y entonces se decía que la clorosis era una enfermedad de mujeres jóvenes, melancólicas, un tanto histéricas, ¿no? Para que veas que los sesgos de género en salud ya estaban ahí muy presentes. Y luego se supo que eso era la anemia ferropénica por las menstruaciones abundantes. Incluso uno de los remedios que se les decía a las mujeres que le pusieran para la clorosis era que se casaran y tuvieran hijos, ¿no? Para que tuvieran esa menorrea de 40 semanas y mejorara del sangrado menstrual abundante. Entonces es un tema fundamental. La verdad es que no lo hemos tocado ninguna de las dos, pero que es que una anemia ferropénica puede parecer una tontería, pero la lacra en la calidad de vida es brutal, es lo que está diciendo María. Entonces yo sí que veo muy importante eso. En los circuitos, como están preguntando, más que con gine, quizá con primaria, ¿no? Que es los que son los que pillan primero estas pacientes. Y bueno, yo sinceramente no tengo establecido un circuito como tal, pero es verdad que nuestros médicos de primaria, la anemia ferropénica casi que nos la mandan todas y las que son menstruantes la mandan al gine. Entonces, creo que sí, que sería muy interesante eso porque la anemia ferropénica, lejos de ser una enfermedad menor, es algo a tener muy en cuenta. Nosotros sí tenemos circuito, hay una consulta de ginecología al adolescente que lleva un pediatra y una ginecóloga, bueno, cuando dejan que funcione, estamos ahí con la batalla, y sí que tenemos unos criterios de derivación de sangrado menstrual abundante que persiste, hombre, los primeros ciclos pues no, salvo que sea muy grave, un sangrado muy grave que anemice desde la primera regla
Incluso nos planteamos que nos envíen las endometriosis graves para estudiarlas, a ver si realmente ese aumento de prevalencia de otras coagulopatías. Y sí, también, otra de las cosas que queríamos hacer con primaria, pero no sé por qué se ha quedado un poco parado, es hacer una cartelería, una infografía para poner en las salas de espera con los criterios de sangrado menstrual abundante, en plan, para educar a la población. Muy interesante, Claro, porque María. normalizamos y además es que yo que sea una chica joven como que le da vergüenza decirte, ¿no? Que es que sangra mucho, que tiene que pedir permiso en clase para salir, yo qué sé, a mí me conmueven mucho. Yo creo que hay que Realmente preguntar. son patologías que a lo mejor no son muy graves, pero yo me conmueve mucho ver a una chica joven, a una niña muchas veces que está agobiada porque tiene que salir muchas veces de clase. Es que realmente Ayer eso es mismo en horroroso. consulta me decía una que no iba porque no la dejaban salir. Sí, sí, eso también me he encontrado yo algunas, que salía muchas veces y qué tal. Entonces, realmente es muy importante. Claro, desde luego, pero sí es importante poder abordarlo y para que no impacte de forma negativa en la calidad de vida. Bueno, aquí os transmito la felicitación de Manuel López, ¿vale? Las presentaciones han estado fantásticas, les ha gustado muchísimo. Y luego también habla que desde la SED, impulsado por la doctora Mosterín, la doctora de Zaragoza, se pretende hacer una colaboración con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de forma a crear protocolos conjuntos para despiste de coagulopatías. Simplemente esto, que es una idea que, bueno, que tenemos también en mente y que hay que llevarlas a cabo porque es muy importante para un correcto diagnóstico y manejo de estas mujeres. También, bueno, Sonia comenta que es una idea estupenda esta colaboración y también os felicita. Y luego otra pregunta dice, ¿a qué edad estudiar a las hijas de una portadora? ¿Pronto en la primera infancia o esperar a un poco más antes de la menarquia? Ahí está la cuestión legal. Nuestro país no es muy legalista en ese sentido, pero en otros países europeos esperan a la vida adulta y lo que hacen es un nivel de factor. Si lo tienes bajo, pues probablemente seas portadora, pero nosotros lo pedimos cuando hablamos con la familia y lo pedimos desde que los padres deciden o aprovechamos una analítica. Sí. Antes de un procedimiento invasivo, como mínimo sí que hacemos los niveles de factor. O si hay clínica hemorrágica, y la genética, pues para la adolescencia la solemos dejar. Sí, yo creo que... Perdona, Ana, sigue, sigue. No, seguro que antes de que se quiera quedar embarazada, eso seguro. No, eso seguro. Y luego también un poco el tema que a veces, como habéis comentado, el tema de la estigmatización que puede suponer para una niña saber pues, que es hemofílica o portadora de hemofilia, sobre todo pues, en clase la pueden aislar o temas sabemos, de bullying o el tema de culpabilidad, pues a veces pues también o el tema legal, o sea que no es un tema fácil quizás de abordar, ¿no? Entonces, ¿qué No, hacéis en vuestro? Sí, pero si los padres te dan difícil. permiso, yo muchas veces digo, bueno, de pequeña a pequeña, como digo, si no se va a someter a ningún procedimiento quirúrgico, pues yo digo, bueno, hacerle una analítica para un niño puede ser muy traumática, ¿no? Entonces, pero cuando ya no les dé miedo, si los padres te dan permiso, pues yo creo que hacer unos niveles de factor antes de la menarquía no está mal, ¿no? Porque luego te encuentras la sorpresa. Sobre todo si te está contando eso, una clínica hemorrágica, aunque sea leve, que a lo mejor no debe tener si no tuviera niveles de factor descendido y sabiendo que además viene de una familia que tiene la coagulopatía. Sí. Y luego está el condicionante mental. Una mujer que se sabe portadora de una enfermedad genética muchas veces condiciona hasta su vida sexual por el miedo a un embarazo. Entonces, por eso la insistencia en que todas tienen que recibir tratamiento en unidades multidisciplinares donde haya ese apoyo psicológico y muy importante, creo yo, en este aspecto, las asociaciones de pacientes. Compartir las Totalmente. vivencias, saber que no están solas, saber lo que han vivido otras personas, creo que es fundamental. Y Muy bien. darle información adaptada a su edad. Porque como tú dices, tú tampoco le puedes contar a una niña que a lo mejor no lo va a entender, que tiene una enfermedad que es de nacimiento, que cuando tenga hijos se la va a transmitir. Eso es apabullante, ¿no? Para una persona. Entonces tienes que adaptar muy bien la información que das dependiendo de la edad y las circunstancias del paciente. Vale, muy bien, clarísimo. También, bueno, continuamos con las felicitaciones de María Pudarín, de Nieves Alonso, de Aso Salamanca
Y luego también, bueno, hay otra pregunta. ¿Solicitaríais el consentimiento informado previo al estudio genético en adolescentes, menorrea? Sí. O sea, un poquito lo que hemos Siempre, comentado, ¿no? Sí. siempre, siempre, Se siempre. debe pedir siempre, Siempre. vamos. Sí, eso está claro. Vale, y en principio ya no tenemos más preguntas en el chat, pero bueno, la verdad es que el tema da mucho de sí y siempre pueden surgir más preguntas, desde luego. Luego el tema a mí del embarazo y del parto, de la anestesia epidural, me parece realmente un reto, María. Tú, entonces, tú, según tu experiencia, bueno, Reyes también, si también quiero tu opinión, en vuestra práctica diaria, práctica real, ¿la soléis poner? ¿No? ¿La contraindicáis por sistema? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Y qué No, yo deberíais no. hacer? Nosotros hemos tenido la suerte de tener portadoras o, bueno, portadoras con muy buenos niveles o mujeres con hemofilia con muy malos niveles, con lo que a las con malos niveles les ponemos y monitorizamos factor y les ponemos su anestesia, analgesia neuroaxial, que a veces va mejor un bloqueo porque ponen el catéter y lo quitan sobre la marcha, ya no estás preocupado por la fluctuación de los niveles. La última, que era una chica con hemofilia leve, le hicieron un bloqueo y tuvo un posparto maravilloso. Y después de la dosis mides niveles y luego el resto, como estaban con niveles normales y no tenían un fenotipo hemorrágico, yo hasta ahora no me he planteado, la única vez que no la puse fuera una señora con un déficit de factor 11 que tenía unos niveles muy bajos y ahí ya se la desaconsejamos y ella no la quiso, obviamente. También hay otras técnicas, hombre, que es la más segura y la mejor para el dolor del parto, pero hay que buscar alternativas. Y yo un poco parecida. Yo creo que tanto las mujeres con hemofilia, las portadoras o la enfermedad de Willebrand, que quizás es lo más frecuente, muchas veces es que como normalizan los niveles de forma fisiológica, pues no necesitan nada. Pero sí es cierto que en otras coagulopatías a mí a veces, ya no solamente en mujeres a la hora del parto, sino bueno, en cualquier paciente que se vaya a operar y que se le vaya a utilizar una técnica neuroaxial, a mí en algunas coagulopatías con niveles bajos me cuesta mucho, ¿eh? Incluso poniéndole factor antes, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces si hay otra alternativa yo la prefiero, pero entiendo que en el parto pues, tampoco tenemos muchas alternativas y bueno, lo mismo, dar la información a la paciente, las opciones y un poco entre médico y paciente decidir, ¿no? Claro. Y luego el tema del cara al parto, pues bueno, depende del tipo de parto de criterios obstétricos. Por vuestra parte, en principio, siempre que sea posible, es mejor el parto vía vaginal y mantener los niveles de factor por encima del 50, en vuestra experiencia sería suficiente, ¿verdad? Sí, y evitar la instrumentalización. Entiendo, no sé si hay alguna recomendación o adicional o algo. No, mi hospital es muy pro parto vaginal, pero es verdad que durante las semanas previas hace un seguimiento muy cercano para ver las condiciones de parto, si esa mujer tiene buenas condiciones, si el niño no es muy grande. El problema está que cuando indicas un parto vaginal no sabes en qué momento se te va a Claro, complicar y retroceder cuando ya está avanzado es complicado. Pero bueno. Sí, pero Hasta vamos, yo ahora estoy de los que hemos acuerdo. tenido conocidos y bueno, y los niños de madres que no se sabían portadoras, que nacen, que han tenido sus partos vaginales tradicionales, hasta ahora no hemos tenido ningún disgusto de hemorragia intracraneal. Tampoco la cesárea es un riesgo cero. De hecho, una cesárea electiva, según el estudio de PetNet, y un parto vaginal eutóxico tienen exactamente el mismo riesgo de sangrado intracraneal. Yo El creo que ya problema desde es que hace cuando un años, parto vaginal va a ser eutóxico, 100%. claro. Eso es lo que siempre te queda ahí y sufres porque hemos tenido, yo no tengo hijos, pero he tenido muchos partos. Hasta que no Yo, los ves vamos, bien. exactamente, la tendencia desde hace ya muchos años, ¿no? Es el parto vaginal siempre y cuando no se recomiende una cesárea por otra causa. Y lo que comentaba también María, que si puede ser no programado, pues casi que mejor, ¿no? Pues no ralentizar lo que es luego el tiempo del parto y el expulsivo y demás. Pero bueno, es que realmente el parto, ya me pongo a pensar hasta en las embarazadas que están con heparina, es que el parto al final es una cosa que es fisiológica, pero que muchas veces es muy difícil y se complica mucho, ¿no? Y no sé, y por desgracia la hemorragia postparto, como hemos estado diciendo, puede ser algo muy grave, ¿no? Entonces es difícil, pero yo creo que sí, que las tendencias ya desde hace muchos años abogan por el parto vaginal.
Muy bien, pues nada, continuamos con las felicitaciones de Elena y también a Sobelia de Palencia. Y nada, pues en principio también os quería, el tema que María dice que por falta de tiempo, pero bueno, tenemos simplemente 1 o 2 minutos, el tema de la perimenopausia, ¿vale? Sabemos el tema de las menstruaciones que se alteran en ese periodo, que pueden llegar a ser más abundantes. En mujeres portadoras de hemofilia o con hemofilia, ¿qué opciones le puedes ofrecer desde el punto de vista hematológico, ginecológico? ¿Cómo los planteáis estas mujeres? La perimenopausia tiene el trastorno hormonal, es que los extremos de la vida son iguales en los trastornos hormonales y, a diferencia de las jóvenes, los problemas estructurales, la mayoría de las mujeres tienen úteros miomatosos o las hipertrofias endometriales propias de esos ciclos anovulatorios. Muchas mujeres te piden una solución definitiva, te piden que una histerectomía. Mi hospital es bastante conservador en las cirugías y siempre empezamos, cuando no hay contraindicación, con el DIU. Y si el DIU no funciona, a veces se plantea una ablación endometrial que es muy poco invasiva y te quita el problema del sangrado, pero si hay para cualquier cosa estructural no lo puedes hacer y ya indicas la histerectomía. Pero realmente, si el DIU funciona, porque además lo pones y como estamos en la perimenopausia, ahí se va a quedar cuando venga la menopausia, si funciona es el método de elección. El DIU hormonal, ¿no, Sí, María? el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Sí. Vale. Muy bien. Vale, también Y en cuanto al tratamiento hormonal sustitutivo, ¿creéis que también es un reto? ¿Puede llegar a ser un reto en mujeres que tienen coagulopatía? Porque yo pienso, el tratamiento hormonal sustitutivo ya cuando está instaurada la menopausia. Claro, bueno, en la peri o en la menopausia, ¿no? Hay gente que por desgracia lo tiene que tomar muchos años. Sí, no sé si también, no sé, quiero decir, con la coagulopatía en sí, ¿no? Pero conforme tenemos años tenemos comorbilidades y no sé si os parece que es algo importante en mujeres con coagulopatía o realmente, bueno, no, como en el resto de la población, porque yo también eso me lo planteo a veces. Es difícil, porque a Sí, veces en el recomendar resto o no. de la población, y algunas ya estamos en esa fase, cuesta en una situación que ya empiezas a tener riesgo de muchas cosas, empezar también un tratamiento hormonal, pero por los posibles efectos secundarios. Sí, yo también es Y algo otro que problema que no abordé por falta de tiempo es que aconsejamos el DIU hormonal, pero tenemos mucho riesgo de pérdida de ese DIU hormonal por el sangrado abundante. Entonces lo que recomendamos es no ponerlo en la regla y hacer un tratamiento con tranexámico peri-implantación para intentar evitar que se pierda. Y aún así el porcentaje de pérdida es mucho mayor que en el resto de las mujeres. Muy bien. Pues nada, también más felicitaciones. Siento ser pesada, pero es que realmente parece que ha gustado el seminario de la Asociación Me de alegro. de la de Madrid y también Noelia Pérez. Nada, en principio es eso, un poquito también el tema del enfoque multidisciplinar. En este caso con ginecología y con obstetricia es fundamental, con nosotros, con los hematólogos, con la anestesia, en caso de tema parto epidural, con psicología también es importante, o sea que es un poco incidir en eso, ¿no? Que para que intentar mejorar la calidad de vida de estas mujeres es muy importante que existan pues reuniones, comités que impliquen a varios especialistas por un correcto manejo de los pacientes. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más por parte del chat, parece ya que no. Y nada, pues en principio, pues si os parece ya, ¿no tenéis algún comentario vosotras? Nada, darle las gracias a la audiencia por aguantar el ratito este y que sea práctico. Estupendo. Lo mismo. Pues nada, pues muy bien. Pues nada, daros las gracias a las dos, de verdad, ha sido presentaciones muy interesantes, también a la audiencia por estar ahí. Y pues nada, pues nos vemos en el próximo seminario. Nada. Bueno, estupendo. Adiós.